buenos días, un gusto como siempre recibirlos en este espacio en donde vamos a reflexionar en torno a temas que seguramente van a ser de su interés. Como siempre, esta mañana me da mucho gusto saludar a mi compañero Ángel Carrillo, director de operaciones de Multimedios. Ángel. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Cambios. El día de hoy, pues con temas interesantes y sobre todo, pues que generaron opinión pública. Y desde hace, pues algunos meses ya, al menos 6 u 8 meses, Marcela, el Grupo Vida y las asociaciones que han estado atentas a la búsqueda de personas, de sus familiares desaparecidos, han generado nota con estas búsquedas que han hecho de sus familiares en cementerios, en llanos de la comarca lagunera y de otros lugares del estado, ¿no, Marcela? Así es, y bueno, no hay nada más conmovedor, más dramático que escuchar de la voz de estos familiares de personas que desaparecieron en un momento álgido en Coahuila, pues cómo lo están pasando en este momento y sobre todo por esta expectativa que tienen de que sus familiares pues finalmente sean ubicados, localizados. Yo recuerdo a la señora Silvia Ortiz, que es digamos la vocera, la cara visible de Grupo Vida, que inició búsquedas en predios o en extensiones importantes de terreno, como lo es el Ejido Patrocinio, Estación Claudio y demás lugares. Al parecer y por versiones de los mismos lugareños había la posibilidad de que los grupos delincuenciales hubieran asesinado a cierto número de personas y que posteriormente los cuerpos los hubieran quemado y habrían esparcido, digamos, los restos a lo largo de estas extensiones de tierra, ¿no? De hecho, estas agrupaciones han detectado precisamente estos restos. Tú recordarás que se habló de miles de fragmentos, que pues no son miles de cuerpos, no sabemos ni siquiera cuántos cuerpos pudieran estar enterrados, diseminados, distribuidos en estos terrenos. El dato fuerte pues es que la autoridad pues se está metiendo, pero gracias a la insistencia de estas agrupaciones civiles. El día de hoy queremos saludar con mucho gusto a Sofía González Mijares, miembro de Grupo Vida, y también a Lea López Chaires, también integrante del Grupo Vida. Ellas vienen a platicarnos acerca de la experiencia. Están preparando a la señora Lea López, pero iniciamos con Sofía González. Marcela. Así es, Sofía, usted tiene desaparecido a un familiar súper cercano, estamos hablando de su hermano. Así es. ¿Desde cuándo desapareció su hermano? Él desapareció el día 1 de febrero del año 2013. 2013 a la fecha, y hasta este momento, ¿por qué se da esta desaparición? ¿Ustedes tienen algún antecedente? ¿Se hizo alguna indagatoria? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros presentamos la denuncia en la Procuraduría del Estado y de las investigaciones ha resultado que los veladores, él vivía en un fraccionamiento privado y había vigilancia. En una cerrada. Sí, había vigilancia. Entonces, los veladores dicen que entraron unas personas y sacaron a mi hermano. En la noche, en las horas de la noche. En las horas de la noche, sí. ¿Cuántas personas fueron las que entraron? Ellos no dicen cuántas, no dan el número, pero dice que fueron varias personas que entraron y lo sacaron de su casa. Nos comentaba fuera del aire, Sofía, que su hermano se dedicaba a la venta de carros, era soltero, es soltero. Es soltero. Vivía solo en su casa. Así es. Entonces, ¿cómo fue que de pronto ustedes se percataron? Porque el momento de que pues, es una persona ya adulta, sí, de pronto no tiene mucha cercanía como para estar hablando al hermano o a la mamá, estoy bien y demás, se pierden un poquito las relaciones. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de que su hermano no estaba en casa y que estaba desaparecido? Nosotros sí tenemos cercanía con él, nos comunicábamos con frecuencia. Si él tenía que salir de la ciudad, nos avisaba, voy a estar fuera 2 o 3 días, nos informaba dónde iba y cuando regresaba se volvía a comunicar, ya regresé, estoy bien, etcétera. Entonces le llamamos, no contestó las llamadas, insistimos, no contestó las llamadas, ya nos empezamos a preocupar porque siempre nos contestaba las llamadas. Al celular. Al celular, sí. Entonces decidimos ir a su domicilio y cuando llegamos estaban las puertas de la reja cerradas pero abiertas, o sea, sin los candados, y la puerta de entrada a su domicilio estaba abierta.
¿Violentada, forzada? No, no se veía violentada, se Pero veía ¿cómo es abierta. posible de pronto que ni los vecinos, ni los mismos vigilantes dieran parte de las autoridades para que comenzara una búsqueda? Me parece pues una omisión muy importante, tanto, insisto, de los vecinos, porque no se trata de un tema particular, sino de una ayuda que podrían prestarse generalmente las personas que viven contiguas en los domicilios, Sí. Sofía. No tenemos idea. Los vigilantes en sus declaraciones, porque nosotros no hemos tenido contacto directo con ellos, en sus declaraciones dicen que informaron a su jefe inmediato. Sin embargo, no hay reporte a las autoridades de esa situación. Esa situación. Ujú. Sofía, en ese sentido, su hermano desarrollaba esta actividad que era la venta y compra de vehículos. Sí, así es. Este trabajo, ¿cuánto tiempo lo desempeñó? O esta empresa, por decirlo de alguna forma. Pues él tenía unos años, porque él antes estuvo trabajando en otros lugares como trabajador, como empleado. Y últimamente, hace unos años, no puedo precisar con exactitud, pero empezó a vender, pero no vendía de 10 ni de 5, era de uno, se vendía, iba por otro, se vendía y así sucesivamente, no era una gran cosa. Cuando ustedes llegaron al domicilio, vieron la reja cerrada pero abierta y la puerta de la casa abierta y demás, ¿qué hicieron inmediatamente, Sofía? Pues hablar con los vecinos, a ver si había habido alguna situación. Entonces, pues solamente de los vecinos que visitamos, solamente uno nos abrió y platicó con nosotros y nos dijo, no que habían visto ese día nada, sino que días después vieron movimiento de jóvenes que sacaron la motocicleta de mi hermano, esa sí era de él. Tenía 2 camionetas metidas en la cochera, una para venta que estaba reparando y la de mi papá es una Chevrolet 1971 roja, y esa la reparó él, todo, y también se llevaron de su casa todo. ¿Cómo salieron por la puerta donde hay vigilantes? Con todo. No Pero sé. esas interrogantes, ¿qué no las tendría que hacer el Ministerio Público al momento de interrogar a los vigilantes, al momento de pues levantar la bitácora o ver la bitácora donde pues anotaron las placas? Porque si son fraccionamiento cerrado, insisto, hay una serie de requisitos que deben de cubrir las personas que entran y que salen de los fraccionamientos. Entre ellos, cuando íbamos nosotros, nos pedían nuestra credencial del IFE, se las dejábamos y al salir nos la regresaban. Y no había nada en relación a las personas que entraron con su hermano, Sofía. Según esto no hay nada. No se levantó reporte de que hubiera ingresado esta gente. No. Ahora, ¿tenía algún tipo de deudas o conflictos que haya comentado con ustedes en torno a este negocio que estaba desarrollando? No, absolutamente ninguno. O sea, ningún comentario de parte de él de que hubiera algún problema, absolutamente. Ahora, descartaron la posibilidad de que se tratara de un secuestro. Es decir, no hubo nunca comunicación de Jamás. parte de estas personas. Hasta el día de hoy, jamás. ¿Cuándo dieron parte de las autoridades una vez que hablaron con este vecino y les dijo, bueno, yo vi a unos jóvenes de ahí sacando las pantallas, la lavadora y las Los camionetas vehículos, y demás? Los la vehículos. motocicleta, sí. Nosotros dimos parte el día 13 a la Es decir, desapareció el día primero. El día primero. Y hasta el día 13 dieron parte de las autoridades. Sí, o sea, nosotros fuimos, vimos que no estaba, yo regresé al día siguiente, que era el lunes, y vi que ya se habían llevado las camionetas. Entonces, hice la cita, hablé a la Procuraduría, me dieron cita para el día siguiente y fue el día que fue. Es decir, ¿usted fue a platicar con el vecino y días después se llevaron las camionetas o no? No. Yo fui a platicar con el vecino y se habían tratado de sacar una camioneta. Entonces yo fui al día siguiente, el lunes 12. Y la camioneta ya no ya estaba. no estaba la camioneta. Bueno, pues entonces me parece una tomada de pelo por parte de los guardias que no se... Si están viendo perfectamente, y de los vecinos también, Sofía, si me permite, Sí. que uno como vecino, y más en lugares cerrados, te das cuenta de los movimientos de quién entra y quién sale, justamente porque es un claustro. Aunque Marcela. posiblemente por el tema de la inseguridad que se vivía en ese momento, no quisieron Posiblemente. hablar con claridad, ¿no? Posiblemente. Ahora, después de que ustedes presentan esta denuncia por la desaparición de su hermano, ¿cuándo es que deciden sumarse al Grupo Vida?
Nosotros le sumamos al Grupo Vida hasta el mes de marzo. Eso se hizo a raíz de que vinieron 2 personas a dar una conferencia sobre la Ley General de Víctimas, que estaba de reciente creación y reciente aplicación. Ahí nos conocimos y ahí decidimos juntarnos y formar el Es decir, grupo. ustedes no se adhirieron al Grupo Vida después de creado, sino que son de los fundadores Sí. de este colectivo. Así es, somos de los fundadores. ¿Qué han encontrado, Sofía, a lo largo de estos años con el Grupo Vida, con la respuesta de las autoridades, con patrocinio en Estación Claudio, en lugares como Acuña y demás? Bueno, primero que nada, impunidad, ineficacia en las investigaciones. En patrocinio, pues creo que es de todos conocido ya la infinidad de restos que se han localizado ahí. Infinidad, o sea, ¿Era un campo de exterminio, un patrocinio? campo de exterminio. Era un campo. ¿Qué les contaron, perdón, Marcela, qué les contaron los pobladores de ese lugar? Que por las noches se veían las fogatas, que eran muchos tanques de esos de 200 litros que les llaman tambos, y que por las noches se veían las fogatas. Ahora, ustedes se dieron a la tarea de acudir a esos espacios, de hacer indagaciones personales. ¿No hubo en algún momento dado miedo? Porque entiendo que es una zona que finalmente pues sigue siendo peligrosa, ¿no? Sí, sí hay miedo. Hay miedo, definitivamente. ¿Dónde cree que esté su hermano, Sofía? No sé, pero sí me gustaría, pues, un indicio, saber dónde poder localizarlo. Yo iría, eso no sería problema. A diferencia de Sofía y de Lea, hemos platicado durante mucho tiempo con la señora Silvia Ortiz, Sí. Marcela. Ella nos ha comentado que a lo largo del tiempo le han dicho, vimos a Fanny en Nuevo Laredo, vimos a Fanny en Zacatecas, y la vimos en Houston, y la vimos en Veracruz, y la vimos Claro. en... Y a todos Hay esperanza lados. de que esté viva, ¿no? Sí, claro. Es un dato que... ¿Ha pasado esto con usted, Sofía? ¿Les han dicho que su hermano está en otro lugar? No, hace aproximadamente unas semanas, una persona dijo que lo había visto por la calle Acuña. Pero tengo la plena certeza y la plena seguridad de que si mi hermano pudiera comunicarse, ya lo había hecho con nosotros. Ahora, ¿no hay la posibilidad de que los estuviera protegiendo a ustedes? Puede ser, sí. Sí hay esa posibilidad. Sí, o sea, él siempre va a ver por nosotros, siempre. ¿Era el hermano mayor o No, más chico que ustedes? es más chico. Es más chico. Es más chico, pero ¿Mamá todavía está...? no. ¿Papá? Tampoco. Es decir, nada más prácticamente son los puros hermanos. ¿Cuántos Somos- hermanos son, Sofía? Somos 5 mujeres y 2 hombres. Los Ah, hombres son familia. los más chicos Los- de la los familia. menores. Ujú. Cuéntenos su experiencia, Lea. Ya Sofía nos compartió su hermano. Sí, ¿Quién no está con usted? es mi hermano. Mi hermano José Manuel López Chaires. ¿Sí? Él desapareció el 21 de abril, precisamente mañana. Mañana. Se cumplen 7 años de que no sabemos nada de él. En el ¿Cómo? 2010. O sea, en el 2010, perdón, 2010. ¿Cómo fue la desaparición de su hermano? Pues mire, mi hermano es médico de profesión, y él trabajaba en el Hospital General de San Pedro por las mañanas. Cumplía un horario desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. Después se dirigía a Francisco y Madero a concluir con otro trabajo en el Hospital del Iste, ¿verdad? Y otra jornada en la tarde. Y nosotros pues lo único que sabemos es que al terminar de su trabajo, su jornada, En Francisco Francisco Madero, cuando él sale, ¿verdad?, se dirige a su domicilio, pero nosotros ya no sabemos de él nada. En el absolutamente. trayecto En el desaparece. trayecto, ¿Él vivía sí. en dónde? Él vivía o vive en Gómez Palacio Gómez Durango, Palacio. sí. Ah, ¿verdad? bueno, el camino que recorría es aquel sector conectado Ah. con Madero. ¿Cómo estaba en la carretera? Pues él se venía ¿Cómo? por San Pedro, pero en algunas Ah. ocasiones también por el lado de Por aquel Gómez lado. Palacio Durango. Ahora, Lea, su hermano tiene familia, hijos, Tiene su esposa, sus hijas, sus nietos, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento ustedes como familia se dieron cuenta de que su hermano ya no estaba? Es decir, llegaba, no sé, a las 8 de la noche, 9 o 10, ¿y en qué momento usted recibió una llamada de su cuñada diciendo,
no aparece José Manuel. José Manuel. José López Manuel, no está Chaires. José Manuel Chaires. Ajá, López Chaires. López Chaires, vamos a buscarlo. ¿Cómo se dio cuenta usted de que su hermano se estaba faltando? Bueno, mi cuñada, ella, el último contacto que tuvo fue aproximadamente a las 9 de la noche con él, y todavía a esa hora él Por le celular, contestó obviamente, por sí. celular, ¿sí? Llamada, Ella lo estaba esperando. Mensaje. Llamada directa. Pero al notar que mi hermano no llegaba, ella le volvió a marcar como a las 11, y entonces ahí sí ya no tuvo contacto con él. Ya el teléfono... O sea, entre las 9 y se las quedó- 11, ajá, entre algo 9 y pasó. las 11, sí. Algo pasó. Preguntaron, perdón. Sí, adelante. no. Sí. El dato que me interesaría saber es si en algún momento dado recibió algún tipo de amenaza, alguien intentó pedirle algo o no hubo nunca diálogo en ese sentido con su hermano. Pues bueno, él días antes había mencionado que había cambiado su número de celular su número de la casa, precisamente porque estaba recibiendo amenazas o lo estaban amenazando, sí. Como Estaban esas pidiendo llamadas dinero. que recibimos absolutamente todos en el sentido de que nos Ajá. iban a Extorsión, secuestrar, De extorsión, extorsiones sí, de y demás. extorsión. Así fue. Así estuvo, ¿verdad? Ustedes preguntaron en el hospital de Francisco y Madero, en el ISSSTE de Francisco y Madero, a qué hora su hermano salió de la clínica rumbo a su casa, Sí, Lea. sí. Sí, porque su asistente, ¿verdad? Ella fue la primera que se le tuvo que ir a preguntar. Ella dijo que efectivamente mi hermano se había retirado de ahí entre 7 y 8 de la tarde, ¿verdad? Entre Jornada, 7 y y 8. 8. Sin embargo, su cuñada Todavía habló con él a las 9. Ujú. ¿Dónde estaba a las 9 de la noche? Pues ese día creo que había un partido de béisbol ahí en los campos de Ejido, Florida, Ujú. entre Porvenir Sí. y Florida, y creo que ahí fue el lugar donde a él lo vieron por última vez, ¿verdad? ¿Lo vieron? ¿Alguien Ahí. se lo llevó a su hermano? ¿Alguien se llevó a su hermano? O... Él fue por cuenta propia Me a ver el refiero juego. a que alguien vio cuando se lo llevaron, cuando en el No. coche apareció. Desafortunadamente ese día creo que hubo un apagón en el Ejido, y ahí donde hubo la confusión, ¿verdad? Mi hermano en su camioneta, pues él se trasladaba ahí en el Ejido, pero en realidad no sabemos qué pasó con él, si lo llevaron o no. Ahora, porque hay datos en relación a gente que fue desaparecida porque le robaron sus vehículos, porque los quisieron asaltar, porque los quisieron secuestrar. Había mucha gente que estaba pues aprovechando la circunstancia de la Ajá. violencia, ¿no? Y de la inseguridad. ¿Ustedes no tuvieron ese tipo de datos? No, la verdad no, porque él desapareció con su camioneta y tampoco supimos Tampoco ni de la apareció la camioneta, ¿verdad? camioneta. No sabemos de ella. Su esposa nunca recibió ningún tipo de llamado que pudiera llevar a presumir un secuestro, Lea. No, hasta ahorita nadie, todos estamos al pendiente a ver si recibimos alguna llamada, pero no, nadie la recibió. ¿Cuántos de ningún hermanos son ustedes? Somos 9, él es el mayor, y ahorita estamos con mi mamá, 4 mujeres y 4 hombres. ¿Cómo lo tomó mamá? Tardamos muchos días para decírselo, no teníamos el valor porque recientemente mi papá había fallecido, entonces él se quedó, como dice, a la cabeza de la familia, y pues era el apoyo moral de todos. Entonces no hallábamos cómo decirle a mi mamá la verdad hasta que, pues, estamos hablando del 21 de abril, para el 10 de mayo, mi mamá todavía lo ignoraba. ¿Pero qué le decían Nosotros- a la señora en el momento en que no iba a visitarla? Pues que andaba de viaje, Uf. que andaba en curso de capacitación, pues que había salido, que no sabíamos, pero que después iba a llegar. Lo que pasa aquí es que mi hermano todos los días llegaba a comer con mi mamá, todos los días. Entonces ella empezó a extrañarlo y preguntaba, y no, anda de viaje, anda afuera, anda en un curso, etcétera. Y ya, pero mi mamá ya, su corazón le decía que algo andaba mal, ¿verdad? Hasta que tuvimos el valor de avisarle a mi mamá. ¿Cuándo, Después del día 10 de mayo. Después del 10 de mayo, que no Sí, recibió sí, llamada porque del doctor. era un día muy importante para ella donde pudiera No, tener si la no visita tuviera- de todos. claro. Sí. Sí. Y ahí- Ahora, la pregunta es complicada porque debe de ser una situación terrible el no saber en dónde está un familiar tan Sí. cercano. No sé si sería preferible saber que murió a esta incertidumbre de no saber dónde está. Realmente quisiéramos una respuesta, favorable o no, pero tenerla, ¿verdad? Porque es más doloroso vivir en la incertidumbre de saber, bueno, dónde está, o quién se lo llevó, o cómo quedó. ¿O por qué? O por qué, sí, sobre todo, ¿verdad? Porque él pues se dedicaba mucho a su trabajo, era una persona muy entregada todo el día, ¿verdad? A su quehacer.
¿Cuáles son las hipótesis que ha manejado la autoridad en torno a su desaparición? ¿Les han dado algún dato en ese sentido? Bueno, pues manejan que por su profesión, a él lo tuvieron que llevarse, ¿verdad? Lo tuvieron que Para llevar. usar sus servicios. Así es, sí. Y otro, pues que a raíz de la extorsión, como no hubo alguna respuesta por parte de la familia, pues fue la forma como se pudieron llevar y proteger a nosotros, la familia también, ¿verdad? Pero en ese sentido no hubo más que aquellas llamadas. Nada más. Y a Pero no les volvieron a marcar No, a nosotros para no, pedir para nada. rescate. Ustedes también lean, como en el caso de Sofía, ¿son fundadores del Grupo Vida o se unieron después? ¿Cómo se conocieron o cómo dio usted con el Grupo Vida? Bueno, hace 3 años mi hermano menor, Huitlava, él fue el que se encargó de acudir al Grupo Vida. Yo apenas tengo 1 año ahí, o apenas voy a cumplir 1 año, ¿verdad?, en el grupo. Y es como me he interesado y me he sumado a las búsquedas. ¿Qué encuentra en el Grupo Vida? ¿Qué hay en el Grupo Vida que de cierta manera los reconforta, los anima? Porque me queda claro que una parte de este asunto de las búsquedas en Patrocinio y en otros lugares recónditos tiene que ver con el ánimo de encontrar, saber noticias. saber, Bueno. claro, sí. Pues primero la desesperanza, ¿verdad? Son personas que todos los días tienen la idea de que ellos pueden regresar algún día, el esfuerzo que se suma en todo el grupo, el apoyo, la solidaridad que yo veo ahí, pero también la incertidumbre, ¿verdad?, si realmente puede haber una respuesta, e inclusive el hecho de que necesita mucha motivación, mucho apoyo emocional, la verdad. Ahora, Sofía señalaba que había mucha impunidad en este tipo de desapariciones. ¿Comparte ese concepto? Pues es que, bueno, ya mañana se cumplen 7 años de la desaparición de mi hermano más, sin embargo, nosotros nos sentimos imposibilitados así de tener una respuesta por parte de las autoridades. Vemos que todo está confabulado, vemos que hay mucho... ¿Pero confabulado en qué secreto. sentido, Lea? Pues creo yo que por autoridades que sí conocen la verdad, pero no son capaces de esclarecer ¿No será a de pronto nosotros. un punto de vista injusto? Porque, bueno, y sin hacer ningún tipo de justificación hacia las autoridades, así como el caso de Lea y como el caso de Sofía, está el caso de la señora Silvia. ¿Cuántos casos serán, Sofía? En toda la República, En Aquí la comarca lagunera. en la comarca. ellos dicen que son 1,600, pero debe haber una cifra negra. 1,600 desaparecidos reconocidos. Sí, Y me refiero En a el estado. reconocidos en cuanto a que se han presentado denuncias por la desaparición. sí, claro, sí. Porque supongo que otras personas no No, han hecho no. lo propio, ¿no? Entonces, ¿no será como algo, un señalamiento crudo, injusto? Porque 1,600 personas es un montón de gente que no está en casa en este momento. Y habrá esa colusión de las autoridades con los criminales incluso para saber el paradero de cada uno de los Claro, miembros no que te no lo están. explicas. Pues es que no hay respuesta, Ángel. O sea, no hay un interés directo, claro, sobre cómo investigar a esas familias o esas personas que están desaparecidas. O sea, toda la información tiene que provenir de nosotros hacia ellos, ¿verdad? No al revés. Cuando nosotros no tenemos los elementos ni los recursos necesarios para hacer una investigación. Por ejemplo, ¿qué han hecho en su familia, su hermano y usted, para llegar a este tipo de pistas? Porque me queda clarísimo que detectaron el espacio porque ustedes preguntaron Así es. y estuvieron indagando y haciendo la labor de la autoridad. Buscando. Ajá, sí. ¿Qué es exactamente lo que tuvieron que hacer en ese sentido para llegar a estas conclusiones? Bueno, al principio, pues que se hizo la denuncia. Sí. Y a través del Ministerio Público, pues conocer dónde estuvo mi hermano los últimos momentos, con las amistades, con los vecinos, con personas que lo conocen. Pero también nosotros estuvimos visitando centros de salud mental para localizar a mi hermano que pudiera estar ahí en esos lugares, ¿verdad? Sí. Posiblemente afectado y que nosotros directamente poderlo Ubicar. reconocer, Ajá. sí, ubicar. Y buscaron también, supongo, en otras ciudades. Pero ¿por qué pensar en que No, de pronto todavía había perdido todavía el no. juicio y la razón? ¿Qué los llevó a pensar eso, Lea? Bueno, pues porque tenemos la esperanza de que mi hermano realmente esté con vida y que pudiera estar en esos lugares, ¿verdad?
a lo mejor en un cerezo, pero decíamos, pero ¿por qué? Él no es un criminal, no es alguien que haya hecho algo malo, más bien es víctima, entonces también buscar otros lugares, otras opciones. Sí, porque creo que quedan afectados y también es otro lugar donde también podría. ¿En qué momento ubicarse. ustedes asumieron el papel de la autoridad y decidieron pedir apoyo a peritos forenses de otros lugares, a organismos internacionales como Cruz Roja, como la ONU y demás, Lea? Yo creo que esa pregunta, o esa respuesta no la tendría yo. Sofía. Sofía. Sí, fue en el momento en que se empezaron a recibir las llamadas anónimas todas, empezando por Patrocinio, por Estación Claudio, por los Gursa, por Santa Elena y otro cuerpo que encontraron pues como en las afueras del Panteón, por la carretera que va a Cementos. Entonces ya se empezó a integrar un equipo que pudiera ayudar, porque por ejemplo en Patrocinio son puros restos, son fragmentos. Entonces ya Que no ayudan, no abonan para el tema de la identificación. la identificación del ADN. En pues. poco hemos encontrado un laboratorio que sí nos ha dado ¿Cuánto resultados. cuesta? Si yo llevo un pedacito de un hueso, ¿cuánto me cuesta Dicen sacar que el patrón del ADN? entre 15 y 20 mil pesos. Eso es lo que cuesta. Y no Primero- son concluyentes, o son Sí, sí concluyentes son. los estudios. Sí son. Primeramente se enviaron a la Policía Federal Científica, que fue la que estuvo apoyando a la Policía Federal Científica, pero yo me imagino que de toda la República. Entonces estaban con unos tiempos muy prolongados y sin dar resultados por los tiempos prolongados. Y de otros tantos restos dijeron que no habían podido sacar nada. Hasta el momento no hay ningún resto o identificación genética en todo lo que han encontrado a lo largo de esas jornadas. Sí hay identificaciones. Ahora falta la comparación, porque tienen que tener también la comparación de los familiares. ¿Cómo es que ustedes, es decir, usted y su hermano tendrían el mismo código genético, Lea? Es posible, pero es más certero si es de un hermano a hermano. Sí. Sí, O sea, su hermano y usted tienen el mismo código genético. se supone. Se supone. Pero yo creo que es más claro cuando es de un hombre, o hermano, digamos así. Del mismo género, pues, Así, hermana, del mismo género, hermana, sí. o hermano, hombre. Hermano, así. Uf. Vamos a la pausa comercial. Vamos a hacer una pausa y me gustaría dejar la pregunta en el aire, ojalá que la pudieran contestar. ¿Cómo cambió la vida de ambas después de esta situación? Seguramente hay un antes y un después. Muy bien. Regresamos.